Sean todos muy bienvenidos a este espacio de análisis de las escrituras, enigmas y hechos asombrosos. Con ustedes, el Moré Ahmed, que los invita a suscribirse a este canal, y agradezco a todos los que ya se han suscrito, a todos los que han activado las notificaciones. Muchas gracias a los que me están dejando los comentarios en el WhatsApp, y así podemos estar compartiendo diferentes estudios. En la última oportunidad estuvimos analizando el tema de la rebelión y el engaño de Lucifer, y en ese estudio hablamos acerca de la caída del enemigo. Y yo en ese estudio te dije que el mal no existía en el cielo, porque todo era servir al Yahweh, y Lucifer era un ángel muy bueno. Dice la Biblia que era perfecto en hermosura y acabado, algo que no le faltaba nada, que era refinado. Pero este ángel poderoso, Lucifer, cayó en la rebelión, y la consecuencia fue que una tercera parte de los ángeles buenos se unieron a la rebelión de este archi engañador, y Yahweh sufrió esto en el cielo. Y estuvimos analizando que los ángeles son seres creados, son hijos de Yahweh, y cuando un hijo se hace rebelde y le hace la guerra, el padre sufre por ese hijo. El libro de Apocalipsis nos dice que ocurrió una rebelión en los cielos, y que Satanás y todos los que habían sido embaucados por él fueron puestos en este planeta prisión, y aquí Satanás pudo tener acceso a cierta información que se estaba realizando. El Eterno había construido un planeta llamado el planeta Tierra, y en ese planeta puso a una pareja, Adán y Eva. Cuando Satanás introduce el pecado en este mundo, comenzó a ver la forma en la cual el Eterno creaba todas las cosas, y él dijo: yo lo voy a copiar, voy a hacer mi propia creación, voy a crear mi propio reino de tinieblas. Ya tenía los ángeles caídos, pero en esta oportunidad se había maravillado viendo cómo el Eterno había creado a Adán y a Eva. Él estaba escondido en el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese lugar solo él podía estar, no podía transitar por ningún otro lugar del huerto del Edén. El enemigo, al adquirir esta sabiduría de creación, todo lo que podía contemplar, comenzó a planificar en su mente la construcción de su propio reino de tinieblas en este planeta. Satanás tomó en un momento determinado los elementos que el Eterno ya había creado. Satanás no puede crear nada. Los ángeles no pueden tener hijos. Satanás puede tomar elementos ya creados y modificarlos para así hacer la construcción de ciertos elementos en los cuales nosotros podemos ver que producto del pecado las rosas tienen espinas. Hay animales que tienen púas y agujas en sus espaldas, como el puercoespín, el tigre, el oso con dientes y garras feroces. Surgen producto de la rebelión y del pecado. Pero no solamente eso. Satanás, en ese intento de querer crear, toma los elementos de la naturaleza. El Eterno había creado todo con excelencia, y Satanás comienza a desdibujar la imagen de Yahweh, mezclando y fabricando lo que se conoce más adelante como homúnculos, que son seres producto de la alquimia, se transforman en lo que nosotros conocemos los duendes, las hadas, los gnomos, los trolls y todo este tipo de criaturas que son prácticamente llamados animales mágicos o criaturas de la mitología. Se han encontrado rastros arqueológicos de seres que prácticamente no tendrían que existir, como el Minotauro, mitad cuerpo hombre y mitad cuerpo caballo. Y en la época del 1900, el Smithsonian, el famoso museo, eliminó y destruyó cientos y cientos de esqueletos de gigantes y de este tipo de criaturas. Hemos estado hablando en otras oportunidades acerca de los animales míticos. Ya analizamos las sirenas, analizamos el hombre lobo, analizamos los grises, y en esta oportunidad quiero que tú te quedes al final para que estemos analizando las hadas, los duendes, los gnomos, los trolls, todo este tipo de criaturas mágicas que están a nuestro alrededor. Y más de alguno, o directa o indirectamente, todos han tenido alguna relación con gente que ha tenido alguna experiencia con cosas extrañas que han sucedido en el hogar. Algunos han logrado verlos, y algunas historias que son transmitidas por los abuelos, los padres, que contaron que alguna vez, siendo pequeños o siendo adultos, se toparon en alguna oportunidad con estos seres elementales. En esta oportunidad vamos a estar analizando lo que es acerca de este mundo mítico. Y hay que diferenciar entre los goblins, un troll, un gnomo, los duendes y las hadas. Ahora, existen varias genealogías según las razas de estos famosísimos duendes y hadas. Hay que entender que estas entidades
son egregores. ¿Qué es un egregor? Es como cuando se reúne una cierta cantidad de información unida a cierta fuerza vital. Puede ser un grupo de árboles, ríos, cascadas, animalitos. Generan como una especie de espíritus que tienen una vida propia, un espíritu que tiene una vida independiente, siendo un subproducto de la naturaleza, que terminaron convirtiéndose en gran parte en los guardianes. También en los hogares, donde hay un grupo familiar, donde hay una dedicación a un espacio regulado, entiéndase una casa, también pueden aparecer estas criaturas que pueden jugar alguna travesura, hacer maldades peligrosas y también con una cierta fijación media obsesiva, peligrosa como ya les decía, por las mujeres de las casas. Tienen cierta fijación por las hembras y también por las cosas que brillan. Y con el paso del tiempo, el hombre ha hecho fabricaciones de fantasía y a ellos les gustan los adornos, porque estos mitos se dan muchas veces de interpretación y estas criaturas parecen existir en lugares muy cerca de las urbes, donde hay duendes, ondinas y elfos. Sin embargo, el oro, siendo uno de los materiales más nobles que existen, estas criaturas pueden ver una escala vibracional y el oro, como se entiende, ellos lo ocupan para la fabricación de ciertos elementos que ellos pueden tocar y ojo, son criaturas sensibles. Tienen cierta aversión a la sal, tienen problemas con el agua que ha sido consagrado o ritos humanos, y el oro, que es un metal noble, lo ocupan ellos para forjar herramientas, y algunos dicen que pueden ser ocupados para invocar otros poderes mágicos y son parte de los elementos que ellos necesitan para su diario vivir. Ahora, si le preguntamos a algún sacerdote, a algún evangélico, te van a decir, no, los duendes no existen, pero si tú analizas más en la profundidad de la religión cristiana, hay muchas recomendaciones que dicen en lo posible evite el contacto con estas entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que reconocen su existencia. ¿Son buenos o malos? Yo diría que están en un punto intermedio. Son energías neutras que tienen características humanas, tienen sus gustos, tienen sus aversiones. Hay cosas que les gustan y hay cosas que no les gustan. Pero en esas travesuras tratan de comunicarse con los seres humanos haciendo travesuras, pero a veces se les pasa la mano, en el punto de que a veces realizan daños, pellizcan al bebé, lo rasguñan, a los animales también, y hay otros que los cuidan. Que la recomendación es no tratar con ellos. Ahora la pregunta es, si construye una casa, ¿esto genera un duende? Sí, pero también se dan casos en que el duende ya vivía en ese terreno, en ese espacio. Y aquí pueden suceder dos cosas. Él te deja construir y dice, bueno, no puede evitar que esta cosa gigante, grande, venga y coloque ladrillo sobre ladrillo y construya una casa. Entonces trata de convivir con ellos y algunas cosas me van a molestar, así que haré ver mi enojo y en otras trato de vivir en paralelo y aparte. Pero las dos cosas son las que suceden en el caso de los duendes. Son emanaciones de energía. Según la etimología española, duende es la palabra con que se castellanizó, que es como duende de casa, como dueño de casa. Duende hace la referencia a algo que vivía ahí antes que tú o que al nacer junto con tu vivienda que se construyó, se empodera, así como un gato, y dice, bueno, ok, esta es la casa, aquí yo mando. Y en la casa del lado vive otro duende, porque ve que hasta aquí llegan sus dominios, no se mete más allá. Entonces la palabra duende significa el que es dueño de ese lugar, o como lo estamos entendiendo, es la energía que se generó la gente de un lugar y que provoca la existencia o el permiso de la llegada de una de estas criaturas. Quiero aclarar que son como niños, te pueden salir con una sorpresa desagradable. Hay que tenerlos con respeto y siempre se les asocia como los pitufos que viven en los hongos y de hecho parte de su ropaje, porque cuando se logran ver llevan vestiduras. Algunos andan desnudos, pero como que tienen pedazos de raíces, cosas así, son seres de la naturaleza, vinculados más a la tierra y tienen ropas, gorritos. Mira, las personas que practican estos viajes antiógenos, cuando comen hongos alucinógenos, tú puedes entrar en ese mundo de las criaturas, es un mundo paralelo. Y de hecho, a los hongos, las personas que son psiconautas, que toman estas cosas por recreación o por exploración de la mente, a los hongos les llaman los niñitos de luz, porque son traviesos. A veces te puede ir bien y a veces te puede ir mal. Y son los espíritus de los duendes que viven ahí, en las bodegas, en el campo, iglesias, sótanos, altillos, donde existe poca circulación humana, aunque sea dentro de una casa. En aquellos rinconcitos ahí se esconden y viven con los bichos, yo que sé, con los ratones, pero ahí ellos están tranquilos y dicen, este es mi territorio dentro de todo lo que me rodea que hay en esta casa. Ahora, ¿cuánto viven? Se supone que un egregor, que estas entidades no físicas necesariamente, pueden vivir centurias, cientos y cientos de años, y tienen nombre, o sea, tienen comunidades y se vinculan entre ellos. Originalmente, de que son elementales de la naturaleza, viene de la época de Paracelso, y él dividió los reinos en el aire, fuego, agua y tierra. Los 4 elementos formaban los elementales, así que habría las sirenas del agua, los dragones de fuego y los elementos de aire, como son las hadas, y en el caso de los duendes son de tierra.
y junto con ellos hay otros un poco más toscos como los trolls, gnomos, etc. El duende en sí sería eso, un elemental de tierra. La idea en sí que se tiene del duende es un ser vivo con una longevidad mucho mayor a los seres humanos, pero no indefinida. Un duende es un habitante de 2 reinos. Es algo que puede materializarse, puede tener una corporeidad, puede tocar, empujar, jalar, cruzar, ir y venir, pero también al mismo tiempo puede no ser visible si lo desea, puede tomar y cruzar elementos sólidos si lo necesita y puede manipular a las personas voluntariamente si es que lo desea. Así que es una criatura muy compleja. Antiguamente se decía que el ser humano era una copia imperfecta del Eterno y que los duendes eran copias imperfectas de los seres humanos, pero eso no tiene sentido. Son cosas totalmente diferentes, ya que los seres humanos no somos en ningún grado mayores que los duendes o menores, y no tiene sentido, son cosas completamente diferentes. Ahora los seres humanos pueden afectar ese reino de los duendes de una forma muy dramática y destructiva. Ahora hay que dividirlos en 2 variantes. La primera es el duende doméstico, el duende de casa, el que habita cerca de los seres humanos. Y luego está el duende silvestre, el que habita en las montañas, en los descampados. En un tiempo en México le llamaban los chaneques, y el nombre venía de huequen chaneque, los que viven en lugares peligrosos, en relación a que estos eran duendes silvestres que habitaban montañas, ríos, cascadas. Y una vez que hemos hecho la división entre los domésticos y los silvestres, también tenemos que ver algunas clasificaciones basadas en las creencias antiguas, nos llevan a pensar que en cualquiera de ambos existen aquellos que son, vamos a decirlo así, buenos en términos generales, y aquellos que pueden ser perversos. No significa que buenos nos vayan a ayudar en alguna forma o en algo, no, simplemente no afectan al ser humano de una forma perversa, le juegan bromas, le esconden cosas, les pican las costillas, le amarran cosas en la cola al gato, pero existe en las leyendas populares y en las creencias, y repito, esto no es una ciencia, esto se basa en creencias y costumbres y datos, pero existen dentro de toda esta gama de creencias los duendes perversos, que no son perversos porque le juegan bromas a los seres humanos, sino porque lesionan a los seres humanos, y los relatos pueden ser muy dramáticos y muy extraños. Como les comentaba, Paracelso reúne los elementos y gracias a la alquimia que se practicaba en ese tiempo, él había tomado libros del famoso rey Salomón de Israel, hijo de David, y él había compilado en 2 libros, el martillo de las brujas y la clavícula de Salomón, ciertos hechizos y rituales en los cuales se podían hacer invocación de estos seres para quedarse con el oro, porque recordemos que los duendes manejan el oro para realizar ciertos actos que les permiten tener ciertos poderes o habilidades. Paracelso, uno de los grandes alquimistas, logra mover ciertas energías y a través de la alquimia logra fabricar estos homúnculos. Más adelante se conocen como las hadas. Hay evidencia de que existan las hadas y que existan los gnomos y los duendes. Quizás te estarás preguntando ¿por qué el oro? El oro es uno de los materiales nobles que tiene mayor conducción eléctrica. En la antigüedad siempre se ha ocupado el oro. De hecho, se cree que el dios Sol, cuando emana sus rayos, se transforman en oro. O sea, el oro son las lágrimas del sol. Por eso, los seguidores del Mashiach, todo aquel matrimonio que sirve al Yahshua el Mashiach, no debería de usar alhajas de oro, anillos de oro, aros de oro, porque el oro no lo debe de usar el seguidor del Mashiach. Y el anillo simboliza al sol, o sea, el casamiento con el sol. De ahí viene el origen de los anillos. Pero eso es otro tema. Vamos a dejarlo hasta aquí. Tú déjame aquí abajo en los comentarios si quieres que sigamos hablando acerca de este tipo de temas. Recuerda que aquí abajo está el número del canal, puedes dejar tus comentarios. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé shalom.